Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Esperamos en el Señor que se encuentren bien y podemos mirar hoy estos versículos bíblicos que estamos viendo y podemos analizar la palabra de Dios, porque para eso tenemos que estudiar la Biblia, para no tener una visión superficial de la voluntad de Dios, sino una visión completa, porque el Señor nos dejó la Biblia para saber, para aprender, para conocer la voluntad de Dios. Y entonces estábamos viendo Romanos 14, ¿se acuerdan? La semana anterior, sobre los débiles en la fe, y llegamos a un versículo interesantísimo y va a ver qué conexión hay de este versículo con el Antiguo Testamento. En el capítulo 14, en el versículo 11, dice así, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay tantos que no quieren escuchar estas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque un día tendremos que dar cuenta a nuestro Señor. Ahora, vamos a ver, esto está puesto acá. Pablo utilizó esta escritura. Dice, escrito está. Y queremos saber dónde está escrito esto. Buscando un poco, nos podemos encontrar que esto está escrito en el capítulo 45 del libro de Isaías. Y entonces, para eso, andamos a Isaías 45. Y el contexto de esta porción bíblica, queremos saber por qué Pablo usó esto. Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Andamos a esta escritura, a Isaías, el libro de Isaías, y vemos acá en el capítulo 45, versículo 20, vamos a leer de ahí en adelante. Dice así, está hablando el Señor, ¿no? Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Está hablando de ¿qué? Está hablando de idolatría. ¿Se dan cuenta? Está hablando de idolatría. Y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Cómo podemos ver actualmente tanta gente que sigue ídolos? Ídolos no son solo religiosos, siguen ídolos humanos, ídolos que lo ponen en el centro de su vida, cosas que se meten en lugar de Dios. Anunciad, hacerlo acercar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. O sea, Dios está diciendo, ¿quién anunció todas estas cosas del principio? Yo Jehová, Dios. Y no hay más Dios que yo. Hay tantos que dicen que hay tantos Dios, ¿no? Que todos son dioses. Hay un solo Dios. Ese Dios es Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Y sigue hablando el Señor acá, por medio de Isaías. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza.
y a él vendrán todos los que en contra de él se enardecen, serán avergonzados. Y allí cada rodilla se doblará delante del Señor. O sea, vemos una conexión entre lo que Pablo puso en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, y él tomó algunos versículos del libro de Isaías. ¿Por qué lo hizo? Justamente estábamos hablando sobre el juzgar a los hermanos. ¿Se acuerdan? El libro de Romanos, estábamos viendo de eso. ¿Y qué relación hay con los ídolos? Toda relación. Porque si yo tomo como parámetro, tomo como ejemplo mis ídolos, voy a juzgar a todo el mundo. Voy a juzgar a todo el mundo porque estoy tomando un parámetro, una base que no tiene nada que ver con Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios Padre y hay un solo Dios Hijo, que es el Señor Jesucristo, y hay un solo Dios Espíritu Santo. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si yo meto en el centro de mi vida a Dios, entonces yo voy a tener un rumbo y voy a poder analizar las cosas del punto de vista de Dios. Y nunca podré juzgar a otros. ¿Por qué? Porque Dios me creó a mí y creó a los otros. ¿Y cómo yo voy a juzgar a otros que fue creado por Dios como a mí? Ahí tenemos un punto justo para poder entender esta relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si nosotros juzgamos, somos idólatras. Somos idólatras porque no tenemos a Dios, tenemos otro Dios. Hemos puesto en nuestro corazón otro Dios. Ahora, ¿cómo podemos poner otro Dios en nuestro corazón? Bueno, nuestros deseos carnales, nuestros gustos, nuestros pensamientos. Y aparte, tenemos un enemigo. Aquel enemigo que nos pone todas aquellas cosas que deseamos delante de nosotros. Que no es Dios, que es Satanás. Porque nos pone todas cosas que no vienen de Dios. Dice la palabra de Dios que todas las cosas buenas vienen de Dios. Todas las cosas malas, ¿de dónde vienen? De Satanás y de sus demonios. ¿Por qué? Porque él quiere hacernos caer en depresiones, quiere debilitarnos, Satanás, quiere dejar que nosotros no luchemos y no hagamos la tarea que el Señor Jesucristo nos encomendó. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? ¿Lo recuerdan? Discípulos. Ustedes saben que hay muchos cristianos, se dicen cristianos, que no son discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que estudia la palabra de Dios, el que tiene interés por la palabra de Dios. Si ustedes están escuchando un mensaje del Señor y no anotan las ideas que le vienen mientras está escuchando la palabra de Dios, las ideas que el Señor va poniendo en su corazón, en realidad no tenemos interés entonces de aprender. Nosotros, un verdadero discípulo, es aquel que tiene interés en aprender las cosas que su maestro dijo. Y para nosotros la tarea es hacer discípulos de la manera que el Señor nos mande. Tú puedes hacer discípulos de Cristo en tu casa,
a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus nonos y nonas, a tus vecinos, a las personas que se presentan delante de ti. No, el mensaje para nosotros, los que somos creyentes en Cristo, es que tenemos la tarea de hacer discípulos. Si nosotros no hacemos esa tarea, es muy posible que metamos en nuestro corazón otros ídolos, o ídolos, no a Dios, ídolos. Y si metemos ídolos en nuestro corazón, empezaremos a juzgar, porque ya perderíamos el rumbo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermano y hermana en Cristo, cuidado con esto. Actualmente hay un evangelio superficial. Hay muchísima gente que predica la palabra de Dios, pero es muy superficial. ¿Cómo podemos andar en la intimidad de la palabra de Dios, en la profundidad de la palabra de Dios, estudiando la Biblia? Y es la única manera de ser un discípulo de Cristo. Bueno, queridos amigos y hermanas en Cristo, espero que tengan un lindo fin de semana, una linda semana, la próxima. Que el Señor los bendiga en todos. Estudien y estudiemos, oremos los unos por los otros. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.